Era una mañana común en la sucursal del First National Bank en McAllen, Texas, hasta que una mujer mexicana de 52 años cruzó la puerta de cristal. Blusa amarilla mostaza con manchas de detergente, jeans desgastados con un remiendo en la rodilla, zapatos de lona blancos que habían visto mejores días. Guadalupe Mendoza, o Lupita, como preferían llamarla quienes la conocían, cargaba una bolsa de tela vieja con un logo descolorido que nadie se molestó en leer. GM Holdings. Nada en ella gritaba riqueza. Nada sugería poder. Era exactamente la imagen que había cultivado con cuidado esa mañana, mirándose al espejo de su mansión en las afueras de la ciudad antes de guardar su reloj Patek Philippe y ponerse uno de plástico de $15. Los otros clientes del banco, todos en trajes ejecutivos, portafolios de cuero, hablando en inglés perfecto, se apartaron instintivamente cuando Lupita pasó. Una mujer rubia, con lentes Prada, arrugó la nariz. Un hombre con corbata Ralph Lauren ajustó su posición para no estar cerca de ella. El contraste era brutal. Ahí estaba un templo del capitalismo estadounidense, del éxito medido en dólares y apariencias, y una mujer que parecía no pertenecer a ese mundo. Brandon Mitchell, el gerente de cuentas premium de 41 años, observó toda la escena desde su escritorio de vidrio. Se consideraba un triunfador del sueño americano. MBA en la Universidad de Texas, casa en el mejor suburbio, Tesla Model C en el garaje. Su traje Brooks Brothers costaba más que el salario mensual de un trabajador de servicio. Su reloj Tag Heuer brillaba bajo las luces LED del banco. Otra que se equivocó de sucursal, pensó Brandon, ajustando su corbata de seda. Probablemente ni habla inglés. Había construido su carrera siendo despiadado con los clientes incorrectos. Para Brandon, el éxito se medía por los ceros en la cuenta, por el código postal, por el acento al hablar. Y esa señora mexicana claramente no tenía nada de eso. Jessica, la recepcionista de 28 años que admiraba a Brandon y soñaba con ascender como él, también notó la presencia. «Oh Dios», murmuró en inglés a su compañera Megan. «¿Cómo dejaron entrar a esta mujer aquí? Probablemente viene a preguntar sobre remesas a México». Las dos rieron discretamente, cubriéndose las bocas con las manos perfectamente manicuradas. Cuando Lupita se acercó al área de ejecutivos, el ambiente se tensó. Sus zapatos de lona hacían un sonido diferente sobre el piso de mármol importado. Algunos clientes detuvieron sus conversaciones. Las miradas se multiplicaron como cuchillos silenciosos. Brandon salió de su oficina con pasos firmes y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Una sonrisa que Lupita conocía muy bien. La misma que había visto en rostros de hombres blancos durante 30 años en este país. La sonrisa de quien ya había juzgado y condenado sin escuchar una palabra. «Good morning. Can I help you?» La pregunta salió en inglés, despacio y alto, como si hablara con alguien con discapacidad auditiva. Lupita lo miró con esos ojos oscuros que habían visto mucho, que habían construido mucho, que sabían mucho más de lo que Brandon podría imaginar en sus peores pesadillas. «Buenos días», respondió en español con acento marcado, aunque hablaba inglés perfectamente. «Necesito cobrar este cheque». Sacó de su bolsa de tela un cheque doblado con cuidado. Lo extendió hacia Brandon, con manos que mostraban años de trabajo, aunque no el tipo de trabajo que él imaginaba. Brandon tomó el cheque con 2 dedos, como si pudiera contagiarse de algo. Lo desdobló con gestos teatrales y miró el monto. Sus ojos se detuvieron en los números. Parpadeó. Leyó de nuevo. 3.200.000 fondos. $3.200.000. El silencio que siguió fue ensordecedor. Brandon miró el cheque, después a Lupita, después al cheque de nuevo. Jessica se había acercado por curiosidad y casi se atraganta con su propia saliva cuando vio el monto. ¿3 millones?
Jessica susurró a Megan, quien inmediatamente sacó su celular para tomar una foto discreta de la situación. Brandon recuperó la compostura y soltó una carcajada alta, resonante, cruel. «Ma'am, this has to be fake», cambió al inglés, su voz goteando con descendencia. «There's no way this is real». Lupita mantuvo su voz tranquila, aunque por dentro una parte de ella, la parte que recordaba cada humillación de 3 décadas, hervía silenciosamente. «Es real, es de mi fundación. Necesito cobrarlo hoy». ¿Su fundación? Brandon pronunció las palabras en español con acento exagerado, burlón. «Lady, I don't know what kind of scam you're trying to pull here, but this is obviously fake». Otros ejecutivos comenzaron a acercarse, atraídos por la escena. Michael, el supervisor, se unió con una expresión de superioridad apenas disimulada. Una cliente regular, Karen Whitmore, observaba desde su lugar en la fila, su bolso Louis Vuitton apretado contra su pecho, como si Lupita pudiera robárselo con la mirada. «Brandon, ¿hay algún problema?», Michael preguntó en inglés, mirando a Lupita de arriba a abajo con desprecio evidente. «Esta señora», Brandon enfatizó la palabra con sarcasmo, «está tratando de cobrar un cheque falso de $3 millones. Probablemente lo imprimió en su casa». La risa que siguió fue colectiva. Jessica y Megan se rieron detrás del mostrador. Michael negó con la cabeza como si estuviera viendo algo predecible y triste. Karen murmuró algo sobre «gente así» a otra cliente. Lupita no se movió, no gritó, no lloró. Simplemente los observó con una calma que debería haberles advertido que algo estaba muy, muy mal con sus suposiciones. «Puede verificar el cheque en el sistema», dijo en español. «Es legítimo. Es de la Fundación Roberto Mendoza. Pueden llamar para confirmar». «¿Roberto Mendoza?». Brandon soltó otra carcajada. «Nunca he oído hablar de esa fundación. Y créame, conozco todas las fundaciones importantes de Texas». «Mi difunto esposo tenía razón sobre este lugar», Lupita dijo en voz baja, más para sí misma que para ellos. Una semilla plantada que nadie notó. «¿Difunto esposo?», Jessica susurró a Megan con una sonrisa cruel. «Probablemente se casó con algún viejo rico y ahora cree que tiene dinero». Brandon tomó el cheque y en un movimiento que haría que este día se recordara durante años, lo rasgó por la mitad. Después en cuartos, después en pedazos pequeños que dejó caer sobre el mostrador como confeti. «Esto», dijo con una satisfacción evidente, «es lo que hacemos con cheques falsos, y sugiero que salga antes de que llame a la policía por intento de fraude». El banco entero se detuvo. Hasta los sonidos del aire acondicionado parecieron desaparecer. Lo que Brandon acababa de hacer, rasgar un cheque sin verificar, frente a testigos, basándose solo en la apariencia de quien lo presentaba, era algo que cambiaría su vida para siempre. Lupita miró los pedazos de papel sobre el mostrador. Ese cheque era para la fundación que llevaba el nombre de su esposo fallecido. Dinero destinado a becas para hijos de trabajadores agrícolas. $3.200.000 rasgados por puro prejuicio. Pero en lugar de lágrimas, lo que apareció en el rostro de Lupita fue algo que hizo que Jessica dejara de reír. Una sonrisa pequeña, tranquila, como de alguien que acababa de confirmar exactamente lo que esperaba confirmar. «¿Puedo hablar con el director de la sucursal, por favor?», preguntó en español con una cortesía que contrastaba brutalmente con el tratamiento que acababa de recibir. Brandon rió de nuevo. «El director está ocupado con clientes importantes, no con gente como usted». «Entiendo», dijo Lupita, sacando su celular viejo y desgastado del bolsillo. «Entonces haré una llamada. Tengo tiempo. Puedo esperar». Marcó un número que tenía en marcación rápida. La llamada contestó al primer tono. «Señora Mendoza». Una voz profesional respondió en español, lo suficientemente alta como para que algunos cerca pudieran escuchar. ¿Ya verificó lo que sospechaba?
Así es, Patricia. Es exactamente como imaginé. Peor, incluso. Colgó y se sentó tranquilamente en uno de los sofás del área de espera, su bolsa de tela en el regazo, con esa calma inquietante de quien sabe exactamente lo que va a suceder a continuación. Lo que nadie en ese banco podía imaginar era que acababan de protagonizar el error más documentado, más grabado y más costoso de sus carreras profesionales. La tormenta no había comenzado todavía, pero ya era demasiado tarde para buscar refugio. 30 años atrás, una joven de 22 años, llamada Guadalupe, cruzaba el río Bravo con lo único que tenía: $200 escondidos en su zapato y un sueño que pesaba más que el miedo. No venía de un pueblo pintoresco, venía de la pobreza real, esa donde se come una vez al día, donde la escuela era lujo, donde las niñas no tenían futuro más allá de casarse joven o trabajar en maquiladoras. Pero Guadalupe era diferente. Tenía algo que el hambre no había podido quitarle: una mente para los números que asustaba a sus propios profesores. Esta niña ve patrones donde otros solo ven caos, le había dicho su maestra de primaria a su madre. Es un desperdicio que no pueda estudiar. Así que cruzó, sola, de noche, con un coyote que cobró los ahorros de 3 años de su familia. Los primeros años fueron exactamente lo que todos imaginan: limpieza de casas, lavado de platos, trabajos que pagaban en efectivo y no hacían preguntas sobre papeles. Dormía en un cuarto con otras 6 mujeres, comía tortillas y frijoles, enviaba cada dólar que podía de vuelta a México. Pero por las noches, mientras las otras mujeres dormían exhaustas, Guadalupe estudiaba inglés con libros de la biblioteca pública. Y algo más: finanzas, inversiones, contabilidad. Todo lo que podía devorar en las computadoras gratuitas de los centros comunitarios. A los 25 años, limpiando la oficina de una firma de contadores, encontró algo que cambiaría su vida: reportes financieros olvidados en la basura. Los sacó, los estudió toda la noche. Encontró 3 errores que le habrían costado a la empresa $50,000 en multas del IRS. Al día siguiente, con el corazón latiendo como tambor, tocó la puerta del contador principal. En su inglés todavía imperfecto, le explicó los errores. Le mostró los cálculos. El hombre la miró como si hubiera visto un fantasma. No por ser mexicana, sino porque tenía razón. ¿Quién te enseñó esto?, preguntó. Yo sola, en la biblioteca. 2 semanas después, tenía un trabajo real, con papeles, con sueldo digno. La firma la patrocinó para su green card, no por caridad, porque Guadalupe encontraba errores que contadores con maestrías no veían. Fue en esa firma donde conoció a Roberto Mendoza, no el Roberto exitoso que después sería. El Roberto que llegó un día buscando ayuda porque su pequeño negocio de construcción estaba quebrado, con deudas hasta el cuello y sin entender por qué. Le dieron el caso a Guadalupe. Práctica, dijeron los socios. En 2 semanas, ella encontró el problema. Su contador lo estaba robando. Metódicamente. Por años. Pero no solo encontró el problema, encontró la solución. Reestructuró sus finanzas, negoció con acreedores, creó un plan de 5 años. Roberto la miró con esos ojos que después ella amaría tanto y dijo: «Eres la persona más inteligente que he conocido. ¿Cenas conmigo?». Se casaron 6 meses después. No fue cuento de hadas, fue trabajo. Roberto con su negocio de construcción que Guadalupe había salvado. Ella manejando las finanzas, expandiendo, invirtiendo cada peso con precisión quirúrgica. En 5 años, la pequeña constructora era la más grande del sur de Texas. En 10, tenían 300 empleados. En 15, habían diversificado: bienes raíces, restaurantes, una cadena de ferreterías. Y en el año 18, cuando un pequeño banco regional estaba a punto de quebrar, Guadalupe hizo algo que Roberto no entendió al principio.
Quiero comprarlo, le dijo. ¿Un banco? ¿Para qué? Porque hace 2 semanas fui a pedir información sobre una cuenta comercial. Me trataron como basura, como si fuera invisible, como si por mi acento no mereciera estar ahí. Roberto conocía esa mirada, la mirada de su esposa cuando decidía cambiar algo. Compraron el banco. Guadalupe invirtió 68% de sus propias ganancias. Lo reestructuraron, lo hicieron crecer. En 10 años, el First National Bank pasó de 3 sucursales a 27. Pero algo cambió en el año 25 de su matrimonio. Roberto empezó a olvidar cosas, pequeñas al principio, nombres, fechas, después más grandes. Un día no recordaba dónde estaba. Alzheimer. Diagnóstico definitivo. Devastador. Los últimos 3 años de Roberto fueron los más difíciles. Guadalupe cerró muchos de sus negocios para cuidarlo. El hombre que había sido su roca, su compañero, su todo, se desvanecía un poco cada día. Un día, 6 meses antes de morir, Roberto tuvo un momento de claridad. La miró con esos ojos que ya no la reconocían la mayoría del tiempo y dijo: «Lupita, ¿te acuerdas del banco donde me trataron mal cuando el negocio estaba mal? ¿Ese donde me hicieron sentir menos por hablar español?» «Sí, mi amor, lo recuerdo. ¿Sabes qué me hubiera gustado? Que alguien verificara si trataban así a toda la gente como nosotros, o si solo éramos invisibles para ellos». 3 meses después, Roberto murió en los brazos de Guadalupe, y ella, con el corazón roto pero la mente clara, tomó una decisión. Cada año, en el aniversario de su muerte, visitaría uno de los bancos que ahora le pertenecían. Vestida como la Guadalupe de hace 30 años, con ropa humilde, acento marcado, sin joyas ni señales de poder. Un test, una auditoría humana, una forma de honrar a Roberto y a todas las personas invisibles que merecían dignidad. Este año, le tocó a la sucursal de McAllen, y Brandon Mitchell acababa de reprobar el examen de la forma más espectacular posible. Lupita permaneció sentada en el sofá del área VIP, con una calma que comenzaba a incomodar a Brandon. 5 minutos habían pasado desde que rasgó el cheque. 10, 15. Y ella seguía ahí, con su bolsa de tela en el regazo, mirando ocasionalmente su celular viejo. «Señora». Brandon se acercó con impaciencia apenas contenida. «Ya le dije que tiene que irse. No puede quedarse aquí». Lupita levantó la vista con esos ojos tranquilos que parecían ver mucho más de lo que Brandon quería revelar. «Estoy esperando. Llamé a alguien. Llegarán pronto». «¿Llamó a quién? ¿A más gente con cheques falsos?» Jessica rió desde su escritorio, lo suficientemente alto para que varios clientes escucharan. Lo que ninguno de ellos notó fue que una joven empleada latina en el área de cajas había dejado de procesar transacciones. Carmen Ruiz, 26 años, llevaba 3 meses trabajando en el banco y acababa de reconocer algo que los demás habían ignorado completamente: el apellido en el cheque rasgado: Mendoza. Ese apellido estaba en todas partes del sistema interno, en alertas, en protocolos, en la lista de accionistas que habían estudiado durante su capacitación. Con manos temblorosas, Carmen accedió al sistema para verificar la cuenta asociada al cheque rasgado. Lo que vio en la pantalla la hizo contener un grito. Fundación Roberto Mendoza. Cuenta verificada VIP. Alerta. Cualquier transacción debe ser notificada inmediatamente a Dirección General. Propietaria: Guadalupe Mendoza. Relación con banco. Accionista mayoritaria: 68%. Carmen sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Miró hacia Lupita, después hacia Brandon, que seguía intimidando a la señora, ajeno completamente a lo que acababa de desatar. «Dios mío», susurró Carmen. «Ese idiota acaba de rasgar un cheque de la dueña del banco». Intentó acercarse a Brandon discretamente, pero él la detuvo con un gesto despectivo. «Carmen, ocúpate de tu ventanilla. Yo manejo esto». «Pero señor Brandon, el apellido». «Tu ventanilla, Carmen».
La cortó con un tono que no admitía réplica. Carmen retrocedió, pero inmediatamente tomó su celular personal. Tenía que avisar a alguien, su supervisor directo, el subdirector, alguien que pudiera detener el desastre que estaba desarrollándose en cámara lenta. Mientras tanto, la puerta del banco se abrió y entró un hombre en traje impecable, maletín de cuero, cabello plateado perfectamente peinado. Richard Torres, 58 años, uno de los clientes corporativos más importantes de la sucursal. Señor Torres. Brandon inmediatamente cambió su tono, acercándose con la sonrisa servil reservada para clientes importantes. Qué gusto verlo. ¿En qué puedo ayudarlo hoy? Richard lo ignoró completamente. Caminó directo hacia donde estaba Lupita sentada. Señora Mendoza, dijo en español con una reverencia respetuosa que hizo que todo el banco se detuviera. Qué sorpresa verla aquí. ¿Cómo está? Lupita se puso de pie, sonriendo genuinamente por primera vez esa mañana. Don Richard, qué alegría. Estoy bien, gracias. Solo resolviendo unos asuntos. Se dieron un abrazo cortés. La familiaridad entre ellos era obvia. La forma en que Richard la trataba, con respeto real, no el condescendiente que Brandon había mostrado, era innegable. Brandon sintió un escalofrío recorrer su espalda. Señor Torres, ¿conoce a esta señora? Richard se volvió hacia Brandon con una expresión que podría congelar lava. ¿Esta señora? Brandon, estás hablando de Guadalupe Mendoza, una de las empresarias más respetadas de Texas. Hizo una pausa deliberada. ¿Por qué me miras así? ¿Pasó algo? El silencio que siguió fue absoluto. Jessica dejó de teclear. Megan guardó su celular rápidamente. Michael, que había estado procesando documentos, levantó la vista con alarma creciente. Yo no sabía. Brandon tartamudeó. ¿Ya confirmó lo que sospechaba, señora Mendoza? Richard preguntó, y había algo en su tono que sugería que sabía exactamente qué estaba haciendo ella ahí. Así es, don Richard. Exactamente lo que esperaba. Gracias por llegar tan puntual. Brandon sintió que el piso se movía bajo sus pies. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Richard se volvió hacia él con frialdad cortante. Me llamaron como testigo. La señora Mendoza realiza auditorías anuales en sus propiedades, bancos específicamente, para verificar cómo tratan a clientes que no parecen importantes. Cada palabra cayó como martillo sobre yunque. ¿Sus propiedades? La voz de Brandon era apenas un susurro. Este banco, Richard señaló alrededor con un gesto amplio. Es 68% propiedad de la señora Mendoza. Ella es tu jefa, Brandon, y acabas de reprobar su test de forma espectacular. Fue entonces cuando Carmen encontró valor para acercarse de nuevo, con su teléfono mostrando la pantalla del sistema. Señor Brandon, intenté decírselo. El sistema tiene una alerta. Este es el cheque de la Fundación Roberto Mendoza. Cuenta VIP. Requiere notificación inmediata a Dirección General. Brandon tomó el teléfono con manos que ahora temblaban visiblemente. Leyó la pantalla una vez, 2 veces. Sus ojos se fijaron en las palabras que destruirían su carrera. Accionista mayoritaria, 68%. Esto tiene que ser un error del sistema. No es error, dijo una voz desde la entrada del banco. Todos se volvieron. Un hombre de unos 50 años, traje gris oscuro, expresión seria, caminaba rápidamente hacia ellos. James Cooper, director regional del First National Bank. Detrás de él, una mujer con portafolio. Patricia Kim, abogada corporativa. Señora Mendoza, James dijo en español con un respeto que bordeaba en miedo. Recibí su llamada. Vine tan rápido como pude. Gracias por venir, James. Como puede ver, estábamos teniendo una situación interesante. James miró los pedazos de papel sobre el mostrador. Los reconoció inmediatamente. Después miró a Brandon. Su rostro pasó de confusión a comprensión, a horror absoluto en cuestión de segundos. Brandon,
Su voz era mortalmente tranquila. ¿Rasgaste un cheque sin verificarlo? Yo pensé. Parecía falso. Ella no. No parecía. No parecía qué. Patricia Kim habló por primera vez, su voz afilada como bisturí. ¿No parecía suficientemente blanca? ¿Suficientemente rica? ¿Suficientemente americana? El banco entero estaba en silencio mortal. Cada empleado, cada cliente, cada persona presente sabía que estaban siendo testigos de algo que se recordaría durante años. Lupita finalmente se puso de pie, alisando su blusa amarilla con dignidad tranquila. «Tengo todo lo que necesito», dijo. «La grabación de seguridad, el testimonio del señor Torres, los restos del cheque y, lo más importante, confirmación de que los cambios que implementaremos son absolutamente necesarios». Brandon sintió sus piernas convertirse en gelatina. ¿Grabación? Lupita señaló discretamente 3 puntos del techo. Cámaras que Brandon veía todos los días, pero que nunca había considerado realmente. Cada palabra, cada risa, cada gesto de desprecio. Todo documentado. Y entonces, desde su bolsa de tela vieja, Lupita sacó algo más. Un pequeño dispositivo que había estado grabando audio de alta calidad durante toda la interacción. «También tengo esto, por si las cámaras del banco misteriosamente fallaran». Patricia Kim sonrió. Era la sonrisa de un tiburón que acababa de oler sangre en el agua. La tormenta había llegado, y Brandon Mitchell estaba en el centro del huracán. 25 años atrás, Roberto Mendoza estaba sentado en un banco muy parecido a este. Traje barato, zapatos gastados, carpeta con documentos de su pequeña constructora que se hundía en deudas. Su inglés era bueno, pero su acento lo delataba. Mexicano, inmigrante. Menos. El gerente de entonces lo había hecho esperar 3 horas. Después lo rechazó en 10 minutos. Su negocio no califica para préstamo. Demasiado riesgo. Pero Roberto vio algo más en los ojos de ese hombre. El mismo desprecio que Brandon acababa de mostrar. No era sobre números. Era sobre apellidos, sobre acentos, sobre piel morena y español en los labios. Algún día, Roberto le había dicho a Guadalupe esa noche, con lágrimas de frustración en los ojos, algún día alguien debería entrar a esos bancos y verificar si tratan así a todos o solo a gente como nosotros. Esa promesa se había convertido en el legado de Roberto, y Lupita lo cumplía religiosamente cada año. De vuelta al presente, James Cooper intentaba controlar el desastre que se desarrollaba frente a sus ojos. «Señora Mendoza, por favor, permítame llevarla a mi oficina, donde podemos discutir esto apropiadamente». «No», Lupita lo interrumpió con firmeza suave. «Aquí está bien, donde todos puedan ver y escuchar». Patricia Kim abrió su portafolio, sacando documentos preparados con precisión legal. «Señor Mitchell», dijo con voz clínica, «tiene derecho a representación legal antes de proceder. Sin embargo, debo informarle que este incidente ya constituye múltiples violaciones de política corporativa y potencialmente leyes federales». «¿Leyes federales?». Michael, el supervisor que había reído junto a Brandon, sintió el color abandonar su rostro. «Discriminación basada en origen nacional, apariencia y lenguaje. Todo documentado». Patricia señaló las cámaras. «El EEOC estará muy interesado». Brandon se desplomó en una silla. Su mente intentaba procesar lo imposible. La mujer mexicana humilde era la dueña del banco. El cheque de 3 millones era real. Su carrera estaba destruida. Todo en menos de 1 hora. «Yo no sabía», fue todo lo que pudo murmurar. «Exactamente», dijo Lupita. «No sabías, porque nunca preguntaste, nunca verificaste, solo asumiste». Carmen se acercó tímidamente. «Señora Mendoza, intenté decirle al señor Brandon sobre la alerta del sistema, pero me ignoró». Lupita miró a la joven con calidez. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí, Carmen?» 3 meses, señora». «¿Y reconociste el apellido inmediatamente?»
Sí, señora. En la capacitación nos mostraron la lista de accionistas. Su nombre estaba en la parte superior. Lupita se volvió hacia Brandon. Una empleada de 3 meses sabía quién era yo. Tú, con 5 años en este banco, no tenías idea. Señora Mendoza. Jessica se adelantó con lágrimas comenzando a formarse. Yo tampoco sabía. Por favor, lo siento mucho. ¿Lamentas haberme faltado al respeto? Lupita preguntó. ¿O lamentas que yo resultara ser importante? La pregunta quedó suspendida en el aire como sentencia. Richard Torres observaba todo con expresión indescifrable. Había visto este ritual antes, 2 años atrás, en otra sucursal. Una gerente que trató mal a un anciano latino. Resultó que era el padre de Lupita, también parte del test. La gerente fue despedida ese mismo día. Señora Mendoza. James intentó nuevamente, sudor visible en su frente. Le aseguro que tomaremos acción inmediata. Brandon será ¿despedido? Lupita terminó la frase. ¿Es esa tu solución, James? Sí, por supuesto. Comportamiento inaceptable. Violación de protocolos. Despedir a Brandon es lo fácil. Lupita lo interrumpió. ¿Pero qué hay de Jessica? ¿De Megan? ¿De Michael, que también rió? ¿De todos los clientes que me miraron como basura? Señaló a Karen Whitmore, quien intentaba esconderse detrás de su bolso Louis Vuitton. No puedes despedir el racismo, James. No puedes despedir el clasismo. Son más profundos que un solo empleado. Sacó su celular y marcó un número. La llamada contestó inmediatamente. Mauricio, soy yo. Sí, confirma el plan. Quiero auditoría completa de esta sucursal. Los últimos 3 años. Cada queja, cada denuncia, cada empleado que ha reportado discriminación y fue ignorado. Colgó y miró directamente a Brandon. ¿Sabes cuántas empleadas latinas han renunciado de esta sucursal en los últimos 2 años? ¿Brandon? Él no respondió. 9. 9 mujeres que presentaron quejas sobre ambiente hostil, sobre comentarios, sobre ser pasadas para promociones, todas ignoradas. Se volvió hacia James. Eso no es un empleado malo, es cultura podrida. Patricia Kim agregó. Y tenemos documentación de todo. Emails, reportes de recursos humanos, todo archivado cuidadosamente. James Cooper sintió que su propio trabajo pendía de un hilo. Señora Mendoza, implementaremos cambios inmediatos. Sí, lo harán, Lupita dijo con una calma que era más aterradora que cualquier grito. Porque si no, vendo mis acciones, las 68%, y el banco que Roberto y yo construimos dejará de existir como lo conocen. La amenaza era real. Todos en la sala lo sabían. Brandon finalmente encontró su voz. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto? Lupita lo miró con algo que casi parecía lástima. Porque hace 25 años trataron a mi esposo exactamente como tú me trataste hoy. Y él murió sin ver justicia. Yo me aseguro de que eso no le pase a nadie más. Sacó su bolsa de tela vieja y caminó hacia la salida. Antes de llegar a la puerta, se volvió una última vez. Brandon, estás despedido efectivo inmediatamente. James, tienes 48 horas para presentarme un plan de reforma completo. Y Carmen, la joven levantó la vista, asustada. Estás promovida a supervisora, con aumento de salario del 35%. Hiciste lo correcto incluso cuando te costaba hacerlo. Y con eso, Guadalupe Mendoza salió del banco, dejando atrás un silencio devastador y un sistema que nunca volvería a ser el mismo. 48 horas después, James Cooper no había dormido. Su escritorio estaba cubierto de reportes, quejas archivadas, documentos de recursos humanos que había ignorado durante años. Cada página era evidencia de su fracaso como director. Las 9 empleadas latinas que habían renunciado, todas con la misma historia. Comentarios sobre su acento, bromas sobre ir a limpiar casas, promociones negadas sin explicación. Una, María González,
Había reportado que Brandon le dijo que hablara inglés en un país inglés, frente a clientes. Archivado, ignorado, olvidado. Hasta ahora. James llamó a cada una de esas mujeres. Ofreció disculpas que sonaban huecas, incluso para él. Algunas colgaron, otras escucharon en silencio. Solo 2 aceptaron regresar, pero con condiciones: salarios más altos, posiciones garantizadas, reporte directo a Lupita. El plan que presentó a las 48 horas exactas era el documento más importante de su carrera, y posiblemente el último. Mientras tanto, Brandon Mitchell estaba en su apartamento, viendo cómo su vida se desintegraba en redes sociales. Alguien había filtrado la historia, no el video. Eso estaba protegido legalmente, pero la narrativa era suficiente. Gerente de banco rasga cheque de 3.2 millones de mujer mexicana. Resulta ser la dueña del banco. Los comentarios eran despiadados. Su nombre completo, su foto del LinkedIn, todo público. Su novia lo había dejado. Su madre no contestaba llamadas. Antiguos colegas bloqueaban su número. Pero algo peor estaba sucediendo. Brandon estaba descubriendo algo sobre sí mismo que no quería ver. No estaba arrepentido de ser racista. Estaba arrepentido de ser descubierto. Esa realización lo golpeó una noche, borracho y solo. Si Lupita hubiera sido realmente pobre, ¿se habría sentido mal? La respuesta honesta era no. Y eso lo aterraba más que perder el trabajo. En la oficina corporativa de GM Holdings, Lupita revisaba el plan de James. Patricia Kim estaba sentada frente a ella, resaltando secciones con marcador rojo. Es completo, Patricia admitió. Capacitación obligatoria, revisión de todas las políticas, contratación de consultor externo de diversidad, línea directa anónima para reportar discriminación. Pero Lupita conocía ese tono. Pero es papel, palabras bonitas. ¿Cambiará la cultura real? Eso toma años. Lupita asintió. Sabía que Patricia tenía razón. Había comprado el banco hace 15 años, pensando que la propiedad latina garantizaría trato justo. Se había equivocado. ¿Qué recomiendas? Implementa el plan. Pero también, Patricia deslizó otro documento sobre el escritorio. Esto. Lupita leyó. Sus ojos se ampliaron. ¿Estás segura? Completamente. Si realmente quieres cambio, no puedes solo castigar. Tienes que transformar. 2 días después, Brandon recibió una carta certificada. La abrió esperando demanda. En cambio, encontró algo que no entendía. Programa de Reintegración y Educación Mendoza. 6 meses de capacitación pagada sobre prejuicio implícito, historia de inmigración, competencia cultural. Al completar, posibilidad de reempleo en posición diferente con salario reducido y supervisión estricta. No era perdón, era oportunidad de redención. Algo que Brandon no había ofrecido a Lupita. Arrugó la carta, la tiró, la recogió, la leyó de nuevo. Esa noche, por primera vez en semanas, no tomó alcohol. Se sentó con una libreta y escribió una lista. Todas las veces que juzgué a alguien por apariencia. La lista llenó 3 páginas. En el banco, Carmen ahora supervisaba a Jessica y Megan, las 2 que habían reído cuando Brandon rasgó el cheque. Ambas estaban en periodo de prueba. Un error más y estarían despedidas. ¿Por qué ella la promovió a usted? Jessica preguntó con resentimiento apenas contenido. Usted es más joven, menos experiencia. Porque hice lo correcto cuando era difícil, Carmen respondió firmemente. Intenté detener a Brandon. Ustedes rieron. Megan miró sus zapatos Gucci. $3,000 que ahora le parecían obscenos. ¿Cree que nos odie? No creo que la señora Mendoza odie a nadie, Carmen dijo. Creo que está cansada. Cansada de ser invisible. Cansada de que su dinero solo importe cuando la gente lo ve. En su rancho en las afueras de McAllen, Lupita preparaba café de olla como lo hacía cada mañana.
La casa era modesta para alguien con su fortuna. Roberto siempre había dicho que las casas grandes se sentían vacías sin niños que las llenaran. No habían podido tener hijos. Esa fue su única tristeza en un matrimonio perfecto. Por eso la fundación era tan importante. Los 3 millones del cheque rasgado, ahora reemitido y cobrado, irían a 127 becas universitarias para hijos de trabajadores agrícolas. 127 niños que no tendrían que cruzar el río como ella, que no tendrían que ser invisibles. Su teléfono sonó. James Cooper. Señora Mendoza, todas las medidas están implementadas. Y hay algo más que creo que debería saber. ¿Qué? Carmen encontró algo en el sistema. Brandon no fue el único. Hay un patrón. Clientes latinos sistemáticamente reciben tasas de interés más altas. Son rechazados más frecuentemente. Esperan más tiempo. Lupita cerró los ojos. Sabía que sería peor de lo que imaginaba. Pero escucharlo confirmado dolía. ¿Cuántos años? Desde antes de que usted comprara el banco. 8 años de datos. Quiero los nombres de cada cliente afectado. Y quiero compensación, con intereses. Eso podría costar millones. Entonces costará millones, Lupita interrumpió. ¿Crees que construí este imperio para verlo perpetuar lo mismo que sufrí? James guardó silencio. Mándalos a todos, cada nombre, cada caso. Y James, sí, señora, gracias por hacer lo correcto. Finalmente. 3 meses después del incidente, la sucursal de McAllen era irreconocible. No físicamente, sino en el aire que se respiraba. Carmen había implementado algo simple pero revolucionario. Cada lunes, un empleado diferente contaba su historia. ¿De dónde venían? ¿Qué sacrificios hicieron sus familias? ¿Qué prejuicios habían enfrentado? Jessica había llorado cuando Miguel, el conserje que ella ignoraba cada día, contó que tenía maestría en ingeniería de su país, pero sus credenciales no eran reconocidas en Estados Unidos. Había estado limpiando pisos mientras ella se burlaba de su acento. Megan descubrió que Rosa, la guardia de seguridad, que ella consideraba solo otra mexicana, había cruzado el desierto embarazada para que su hija naciera con oportunidades. Esa hija ahora estudiaba medicina en UT Austin. Las historias rompieron algo, o construyeron algo. Era difícil saber cuál. Brandon estaba en su 4º mes del programa. Sesiones grupales donde otros ejecutivos caídos en desgracia confrontaban sus prejuicios. No era terapia suave, era brutal. Dime exactamente qué pensaste cuando la viste. El facilitador, Dr. Ramírez, presionaba. Pensé que era empleada doméstica, que probablemente era indocumentada, que no tenía educación. ¿Basado en qué evidencia? Su ropa, su acento, su... Brandon se detuvo. Su piel. La palabra quedó suspendida. Por primera vez, Brandon la había dicho en voz alta. Continúa. Pensé que porque era morena y hablaba español, era menos inteligente, menos valiosa, menos merecedora de respeto. Dr. Ramírez asintió. ¿Y ahora? Ahora sé que la mujer menos construyó un imperio que yo nunca podría, que habla 3 idiomas mientras yo apenas domino 1, que ha generado más valor económico que todos en esta sala combinados. ¿Entonces ella ganó tu respeto porque resultó ser rica? La pregunta era trampa. Brandon lo sabía. No. Debí respetarla aunque fuera empleada doméstica. El respeto no debería depender del saldo bancario. ¿Lo crees realmente o es lo que sabes que debes decir? Brandon no respondió. No sabía la respuesta todavía. En las oficinas de GM Holdings, Lupita revisaba los resultados de la auditoría completa. Patricia había compilado todo en un reporte de 847 páginas. 4.7 millones en compensaciones, Patricia dijo. 321 clientes afectados directamente, otros 600 indirectamente. ¿Y los empleados? 17 casos documentados de discriminación laboral. Mauricio recomienda acuerdos fuera de corte con todos.
Lupita firmó la autorización sin dudar. Págales, con intereses. Y disculpa personal mía a cada uno. Eso sentará precedente. Otras instituciones que sienten precedente, Lupita interrumpió. Quizás otras instituciones deberían temer las consecuencias de sus acciones. Esa noche, Lupita tuvo una reunión que había estado posponiendo. Brandon había solicitado verla. Patricia aconsejó no hacerlo. Mauricio dijo que era riesgo legal, pero Lupita aceptó. Se encontraron en una cafetería neutral. Brandon llegó puntual. Se veía 10 años más viejo que hace 3 meses. Señora Mendoza, gracias por aceptar verme. Lupita asintió, esperando. He estado en el programa. He estado aprendiendo. Sobre mí mismo. Sobre lo que hice. No solo a usted, sino a cientos de personas antes. Y no puedo cambiar el pasado. No puedo desrasgar ese cheque. No puedo devolver la dignidad que le quité. Su voz se quebró, pero estoy tratando de entender por qué fui esa persona y cómo nunca volver a serlo. Lupita tomó su café. Lo estudió. ¿Era genuino? ¿O había aprendido a decir las palabras correctas? ¿Sabes qué es lo peor de lo que hiciste, Brandon? ¿El cheque? No. Lo peor fue que lo disfrutaste. Vi tu cara. La forma en que rasgaste cada pedazo. La risa. Disfrutabas mi humillación. Brandon cerró los ojos. Tiene razón. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me hacía sentir poderoso, superior, como si mi valor aumentara al bajar el de otros. ¿Y ahora? Ahora sé que eso no era poder, era cobardía. Lupita dejó su taza. El programa termina en 2 meses. ¿Qué harás después? No sé si merezco otra oportunidad en banca, pero hay un centro comunitario latino donde enseñan educación financiera a inmigrantes. Necesitan voluntarios. ¿Y tu salario de 6 cifras? Conseguí trabajo de mesero. No es glamoroso, pero es honesto. Por primera vez, Lupita vio algo en Brandon que no había visto antes. Humildad real. No la performativa del programa. Genuina. El trabajo de voluntario está bien, dijo, pero quiero que hagas algo más. ¿Qué? Cada mes quiero que escribas una carta a alguien que hayas discriminado en tu vida. Disculpa real, sin esperar respuesta. Brandon asintió. Lo haré. Y Brandon, si algún día vuelves a banca y ves a un gerente tratando a alguien como tú me trataste, lo detendré. Lo juro. Lupita se puso de pie para irse. En la puerta se volvió. Mi esposo siempre decía, la gente no merece terceras oportunidades, pero todos merecen segundas. No desperdicies la tuya. Brandon se quedó en la cafetería mucho después de que ella se fuera, llorando silenciosamente sobre su café frío, entendiendo finalmente el costo real de su crueldad. 6 meses después del cheque rasgado, Lupita estaba en otro banco, otra ciudad, otra sucursal de su cadena. Vestida igual, blusa humilde, jeans gastados, bolsa de tela vieja. Esta vez en San Antonio. El ritual anual continuaba. Entró y observó. La recepcionista la saludó con cortesía genuina. Buenos días, señora. ¿En qué puedo ayudarla? Español. Sin burla, sin desprecio. Necesito información sobre cuentas de ahorro. Lupita respondió en español. Con gusto. Permítame llamar a un asesor. ¿Gusta tomar asiento? 15 minutos después, una joven ejecutiva la atendió. Profesional, respetuosa. Explicó opciones sin condescendencia. No asumió nada sobre su educación financiera. Lupita salió del banco sin identificarse. Llamó a Patricia. Esta pasó. San Antonio está bien. 2 de 2 este mes. Patricia dijo con algo que sonaba a alivio. Tal vez el cambio está funcionando. O tal vez McAllen los asustó lo suficiente. Eso también. Pero no todo era progreso lineal. En Houston, una sucursal todavía mostraba señales. Un gerente que hablaba más alto a clientes latinos, como si fueran sordos o tontos. Esa sucursal recibiría visita pronto. De vuelta en McAllen, Carmen había convertido la sucursal en modelo.
Otras instituciones enviaban equipos para estudiar su programa de capacitación. Harvard Business School pidió permiso para hacer caso de estudio. ¿Cómo lo logró? Un consultor de Chase Bank preguntó durante visita. No lo logré yo, Carmen respondió. Lo logró una mujer que se negó a aceptar que la invisibilidad era permanente. Jessica y Megan habían completado período de prueba, ambas cambiadas, aunque de formas diferentes. Jessica ahora comía lunch con empleados de todos los departamentos. Aprendió español básico, no por obligación, por vergüenza de haber ignorado un idioma que la mitad de sus clientes hablaban. Megan había renunciado, no por despido, por elección. No puedo deshacer quién fui aquí, le dijo a Carmen. Necesito empezar en otro lugar, ser mejor desde cero. Era, en su forma, un acto de valentía. Brandon completó el programa. Dr. Ramírez le entregó certificado, pero también advertencia. Completar 6 meses no significa que estás curado. El prejuicio es como adicción. Requiere vigilancia diaria. Lo sé. ¿Qué harás ahora? Brandon respiró hondo. Seguiré de mesero 1 año más. Necesito recordar cómo se siente servir. Ser invisible. Depender de propinas de gente que no me ve como humano completo. ¿Y después? Hay una organización sin fines de lucro. Ayudan a inmigrantes a abrir pequeños negocios. Buscan asesor financiero. No paga bien, pero sería honesto. Dr. Ramírez terminó. Ve, haz el trabajo. ¿Y Brandon? ¿Sí? Si algún día sientes que vuelves a juzgar a alguien por apariencia, quiero que recuerdes ese cheque rasgado, cada pedazo, y preguntes, ¿qué estoy destruyendo que no puedo ver? Las cartas mensuales de Brandon se habían convertido en ritual doloroso pero necesario. Había escrito a 23 personas hasta ahora. Solo 3 respondieron. Una para perdonar, una para maldecirlo, una para decir que su disculpa llegó demasiado tarde. La persona ya había muerto. Esa última carta la mantenía en su cartera. Recordatorio del costo real del tiempo perdido en odio. En GM Holdings, Lupita recibió algo inesperado. Carta de la Comisión Federal de Comercio. Querían estudiar su modelo de auditorías humanas, potencialmente implementarlo como recomendación nacional. ¿Recomendación? Patricia levantó ceja. Deberían hacerlo obligatorio. Un paso a la vez, Lupita dijo. Primero demuestro que funciona, después pueden exigirlo. Pero había algo más en el correo. Sobre Manila, sin remitente. Lupita lo abrió con curiosidad. Dentro, una foto. Del día del cheque rasgado. Alguien la había tomado con celular. Lupita humilde frente a Brandon arrogante. Los pedazos de papel sobre el mostrador. Y detrás, escrito a mano. Mi madre limpió bancos 30 años. La trataron como usted ese día, cada día. Nunca tuvo justicia. Pero ver la suya me dio esperanza de que el mundo puede cambiar. Gracias por no quedarse callada. Ana M. Lupita guardó la carta en el cajón donde guardaba las fotos de Roberto, al lado de la última carta que él le escribió antes de que el Alzheimer borrara su habilidad de formar palabras. Esa noche, sola en su casa modesta, Lupita preparó café de olla como Roberto le había enseñado hace 30 años. Se sentó en el portal, mirando las estrellas sobre Texas. Lo estamos logrando, mi amor, dijo al viento. Lento, doloroso, pero lo estamos logrando. En algún lugar de la ciudad, Brandon servía mesas, aprendiendo humildad, una propina a la vez. Carmen entrenaba nuevo personal, enseñando que dignidad no es cortesía hacia quien lo merece, sino hacia quien lo necesita. Jessica practicaba español con apps, avergonzada de cuántos años había desperdiciado en ignorancia voluntaria. Y en 321 hogares, familias tenían cheques de compensación. No borraban el dolor, pero reconocían que había existido, que había importado, que alguien había visto. El sistema no estaba arreglado, pero tenía grietas, y por esas grietas entraba luz.
A veces, pensó Lupita, eso es lo único que podemos hacer. Crear suficientes grietas que eventualmente el edificio entero se llene de luz. O se derrumbe y tengamos que construir uno nuevo. Cualquiera de las dos estaría bien. Un año después del cheque rasgado, Lupita estaba en una ceremonia que nunca imaginó presenciar. La Universidad de Texas en McAllen había creado el Premio Roberto y Guadalupe Mendoza a la excelencia en servicio comunitario. Los primeros receptores, 127 estudiantes universitarios, hijos de trabajadores agrícolas, financiados por los 3.2 millones del cheque que Brandon había rasgado. Lupita estaba en primera fila, vestida no con ropa humilde, sino con un traje elegante pero sobrio. A su lado, una silla vacía con una foto de Roberto. Algunos la llamarían sentimental. Ella lo llamaba amor. Uno por uno, los estudiantes subían al escenario. Medicina, ingeniería, educación, derecho. Carreras que sus padres apenas podían pronunciar, pero habían soñado para ellos mientras cortaban tomates bajo sol abrasador. María, 19 años, tomó el micrófono con manos temblorosas. Mi madre cruzó el río con 5 meses de embarazo. Yo nací en una clínica gratuita. Crecimos en un tráiler sin calefacción. Pero ella me decía, estudia, mija. La educación es lo único que nadie puede quitarte. Su voz se quebró. Hoy, gracias a la señora Mendoza, seré la primera doctora de mi familia. No solo por mí, por mi madre, por todas las madres que limpiaron casas para que sus hijos limpiaran mentes. El aplauso fue atronador. Lupita limpió lágrimas que no intentó esconder. Después de la ceremonia, una sorpresa esperaba. Carmen había organizado algo sin decirle a Lupita. En el vestíbulo, 47 mujeres formaban una fila. Todas latinas. Todas habían trabajado en First National Bank en algún momento. Las 9 que renunciaron por discriminación. Otras 38 que se habían quedado pero sufrido en silencio. Señora Mendoza, Carmen dijo. Ellas querían agradecerle personalmente. Una por una, las mujeres se acercaron, algunas con abrazos, otras con lágrimas, varias con historias que Lupita nunca había escuchado. Me dijeron que mi acento era poco profesional. Me mandaron a clases de dicción. Me negaron promoción 5 veces. Se la dieron a hombres con menos experiencia. Me preguntaron en la entrevista si planeaba tener más hijos, como si mi útero fuera asunto del banco. Cada historia era puñalada. Lupita las escuchó todas, cada una, sin prisa, con la atención que merecían, pero nunca habían recibido. ¿Cómo está Brandon?, una de las mujeres preguntó. Lupita sonrió suavemente. Trabajando, aprendiendo, tratando de ser mejor. ¿Lo perdonó? El perdón no es olvidar, es decidir que el pasado no dicta el futuro. Él está decidiendo su futuro. Yo decidí el mío. Eso es suficiente. Esa tarde, Lupita visitó la sucursal de McAllen por última vez en papel oficial. Había vendido el banco. No por fracaso, por éxito. Un consorcio de inversionistas latinos había ofrecido precio justo, con condición, mantener todas las políticas que ella implementó. El protocolo Mendoza sería permanente, contractual, innegociable. ¿Por qué vender?, Patricia había preguntado cuando Lupita anunció la decisión. Porque no se trata de poseer, se trata de cambiar, y el cambio ya está en movimiento. James Cooper, quien había sobrevivido profesionalmente y emergido mejor líder, la recibió con respeto genuino. La vamos a extrañar, señora Mendoza. No me van a extrañar. Van a continuar el trabajo. Esa es la única forma de honrarme. Caminó por la sucursal una última vez, el lugar donde todo había comenzado, donde pedazos de papel rasgado habían desatado revolución silenciosa. Se detuvo frente al mostrador, donde Brandon había rasgado el cheque. Carmen había colocado allí una placa discreta. En este lugar, la dignidad fue desafiada y restaurada. Que nunca olvidemos que cada persona que cruza esta puerta merece respeto, sin importar cómo se vea,
cómo hable o de dónde venga. Lupita tocó la placa. Fría, permanente, como debería ser. De regreso en su rancho, Lupita tenía una última tarea. Había recibido mensaje de Brandon pidiendo reunión. Se encontraron en el mismo café donde se habían visto meses atrás. Señora Mendoza, conseguí el trabajo en la organización sin fines de lucro. Me alegra oír eso. Hay algo que quiero darle. Sacó sobre del bolsillo. Es la última carta que escribí, la número 50, pero esta no la envié a nadie más. Lupita lo abrió. Dentro, carta escrita a mano. Querido Brandon del pasado, hoy ayudé a una familia guatemalteca a abrir su primer cuenta bancaria. La señora no hablaba inglés. Su esposo trabajaba construcción. Tenían $200 ahorrados en un frasco. Hace un año los habría juzgado. Habría asumido lo peor. Habría encontrado razones para negarles servicio. Hoy los traté como merecían ser tratados desde siempre, con dignidad, con respeto, como humanos con sueños tan válidos como los míos. Te escribo esta carta para decirte, te perdono por quien fuiste, porque finalmente estoy convirtiéndome en quien debí ser siempre. Pero nunca olvidaré lo que hiciste, porque recordar es la única forma de asegurar que no lo repita. La señora Mendoza me dio segunda oportunidad que no merecía. No la desperdiciaré. Con vergüenza por ti y esperanza por mí, Brandon del presente. Lupita dobló la carta cuidadosamente. Guarda esto. En 20 años, cuando te sientas orgulloso del hombre que te convertiste, sácala. Recuerda que ese hombre empezó aquí, en este momento de humildad. ¿Usted guarda algo así? Lupita sacó de su bolsa algo envuelto en pañuelo. Lo desdobló. Dentro, su vieja identificación de trabajadora indocumentada. Foto de 30 años atrás. Una niña asustada con esperanza en los ojos. Esto, dijo, me recuerda que la mujer que construyó Imperio empezó como invisible y me asegura de nunca volver invisible a nadie más. Brandon lloró sin vergüenza. Gracias por verme cuando no merecía ser visto. Lupita se puso de pie, lista para irse. Se detuvo. Brandon, ¿sabes qué es lo más poderoso que aprendí en 30 años en este país? ¿Qué? Que la gente no recuerda quién fuiste en tu peor momento. Recuerda quién elegiste ser después. Salió del café dejando a Brandon con esas palabras, con esa esperanza, con ese futuro aún por escribir. Esa noche, bajo las estrellas de Texas, Lupita habló con Roberto por última vez sobre el cheque rasgado. Lo logramos, mi amor. No solo justicia, transformación. 127 estudiantes, 321 familias compensadas. Un sistema agrietado que nunca será el mismo. El viento sopló suave como respuesta. Ahora puedo descansar. Puedo dejar que otros continúen, porque planté suficientes semillas. Y en toda América, esas semillas germinaban. En McAllen, Carmen entrenaba la próxima generación de líderes que valoraban humanidad sobre balance. En Houston, la sucursal problemática acababa de recibir su visita sorpresa de Lupita. En San Antonio, empleados latinos reportaban ambiente laboral sin miedo por primera vez en años. En una cafetería en Austin, Brandon enseñaba educación financiera a familia recién inmigrada, tratándolos como dignos, porque finalmente entendía, todos lo son. Y en 127 hogares, jóvenes, estudiaban bajo luz de esperanza, comprada con cheque rasgado, que se había convertido en semillas de cambio. La historia de Lupita no terminó con venganza, terminó con revolución silenciosa. Y las revoluciones más poderosas no son las que destruyen, son las que transforman. Un cheque rasgado a la vez. Esta historia nos recuerda, nunca sabemos quién está frente a nosotros, pero más importante, no debería importar. El respeto no se gana con estatus, se da por humanidad compartida. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo. Porque cada vez que elegimos dignidad sobre prejuicio, rasgamos viejos sistemas
y plantamos nuevas semillas. ¿Alguna vez juzgaste a alguien por apariencia? ¿Alguna vez fuiste juzgado? Comparte en comentarios. Tu historia puede ser la semilla que alguien más necesita. Nos vemos en el próximo video, donde las apariencias siguen engañando y la justicia llega vestida de humildad.